señora presidenta. Gracias, señor Neira. Congresista Campos, por favor. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la señora Prialé y a los colegas. Es cierto que se trata de una empresa privada y como tal cualquier empresa privada lo que busca es rentabilidad. O sea, no nos vamos a ir contra ello. Yo creo que tampoco hay que ser tan apasionados en eso, ¿no? Pero el detalle acá y la observación y que cualquier ciudadano o en todo caso cualquier asegurado o aportante a la AFP trata de ver el dinero que está aportando su fondo, su capital. No estaría bien que de para que me lo administren 1,000 soles y al año siguiente pues me devuelven 900 soles y encima tuve que haber hecho un pago de una comisión, ¿no? Como que eso es de lo que de alguna forma empieza a observar los aportantes. La AFP en el año 2018 tuvo una rentabilidad de 488 millones de soles aproximadamente, pero los fondos de los asegurados tuvo una pérdida de 2.500 millones. Ahora, pues que también se entiende durante estos últimos 25 años en los cuales ha sido creada la AFP, creo en 3 años tuvo pérdidas similares. Ahora la pregunta es también que si en este año probablemente podría darse eso. El caso es tratar de proteger el fondo del aportante y ver la forma cómo se puede mejorar esto. Existen por ahí algunas propuestas en lo que no sé. Al final esto es también parte de la consulta que pueda hacerlo. Si ustedes considerarían o sería parte de que tal vez podrían cobrar comisiones por conceptos de rentabilidades, en base a las rentabilidades tal vez, o comisiones tal vez en base al fondo que administran, que en este caso podría ser el 10%. Yo creo que todo ello podría analizarse, verse, ajustarse, porque creo que debería estar dirigido a ello, ¿no? No es posible que te pague una comisión y para que después tener pérdida por ello o estar perdiendo mis fondos. Lo que sí me garantizaría es que yo tal vez podría tener unos aportes a una institución financiera, porque sabemos que los aportes que manejamos en todo caso los usuarios de las AFPs, son importes pequeños, mínimos en gran parte. Manejan fondos de 20,000, 30,000, 50,000 o 100,000 durante 5, 6, 7, 8 años, 10 años que tienen ese tipo de aportes y que bien podrían tenerlo tal vez en alguna otra institución financiera. Ahí conozco cajas municipales o instituciones financieras que te pagan 6, 7, hasta 7.5% y tal vez podría ser mucho más rentable y más seguro. Es más, y en ello no estarían pagando ninguna comisión. Yo creo que sería necesario ver ello, porque ustedes durante todos estos últimos tiempos, es más, creo todos los años, desde que se creó, han tenido rentabilidades constantes. Si sumamos estos 4 últimos años, han tenido cerca a más de 2.200 millones de utilidades han tenido en las AFPs, y mientras que nosotros de la noche a la mañana podríamos haber perdido ya más de 2.500 millones de soles. Yo creo que sería cuestión de ver este tema. Es cierto que perjudica al usuario y sería bueno que tomemos conciencia nosotros mismos como congresistas, ¿no? Porque si esto podemos modificarlo, plasmarlo de una forma distinta, en la cual favorece y protege los ahorros del usuario, del aportante, sería bueno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Campos. Le toca a la congresista Marisa Glave. Gracias, presidenta. A través suyo, saludo a la señora Prialé y a los colegas aquí en la comisión. Presidenta, yo sí creo que debió estar la SBS en conjunto, porque sí nos gustaría a algunos, por ejemplo, también ver cómo responde la SBS a algunas de las cosas que se ha señalado de parte de la señora Prialé, porque precisamente son los encargados de hacer la supervisión del funcionamiento del sistema de AFPs. Recordando además, justo ahora mi equipo estuvo revisando la publicación del señor Seminario, Bruno Seminario del año pasado sobre el tema de las AFPs, y uno de los elementos que se recordaba también en esta publicación es que antes teníamos un sistema de supervisión independiente del sistema de pensiones y que se decidió fusionar con la SBS,
que revisa otro tipo de intereses también, que es el del sistema bancario. Entonces, en realidad, hay temas ahí también delicados desde la misma manera en la que nosotros hemos definido la supervisión, ¿no? Yo, Presidenta, sí creo que es importante una reflexión de parte de la señora Prialé, porque representa a un sector privado que maneja las pensiones de 7 millones de peruanos y peruanas, sobre, por ejemplo, una de las conclusiones de la Comisión de Seguridad Social. El Estado, de hecho, incluso el presidente Kuczynski, si no me equivoco, antes del presidente Vizcarra, planteó la necesidad de esta discusión y se creó una comisión de seguridad social. Una comisión que ha entregado una información, un informe que se ha entregado hace un año, si no me equivoco, Presidenta, aproximadamente. Yo estuve presente cuando se hizo la presentación de ese informe y que tiene un conjunto de elementos que, por ejemplo, esta comisión debería revisar. Porque esa comisión sí señala que tenemos un problema serio con nuestro sistema previsional, que no está funcionando como debería funcionar, y en el caso del sistema privado de pensiones, concluye la comisión que el desaprovechamiento de economías de escala y el mercado oligopólico de las AFPs, mercado oligopólico de las AFPs impide la reducción de costos y que ésta se traduzca fácilmente en menores comisiones para los afiliados, al tiempo que posibilita altas tasas de ganancias para las AFPs, tasas que son más altas, dice el informe de esta Comisión de Seguridad Social, que son más altas que las ganancias de los bancos y que son más altas que las ganancias de las compañías de seguros. A pesar que en el caso de los bancos y las compañías de seguros, el riesgo lo asume el banco y las compañías de seguro. En el caso de las AFPs, el riesgo lo asumimos los aportantes. Entonces, esto es algo de una conclusión de un trabajo independiente que ha tenido además, entiendo, opiniones y aportes de parte del sistema privado de pensiones, pero que nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no es cierto? Hoy día hemos tenido una información sobre la reducción de las comisiones. Presidenta, es que eso ya se caía de Maduro, ¿no? O sea, ¿cómo no íbamos a reducir esas comisiones? Tenemos nuevamente publicación del año pasado del señor Bruno Seminario y publicación también de la Comisión de Seguridad Social. Una de las comisiones y de los costos más altos del sistema privado de pensiones, de los nuevos que hay en la región, es el peruano. Hemos estado, el primer estudio que hizo CIES en el año 2005-2006, si no me equivoco, comparaba frente a México. El último, que es del señor Seminario, dice que salvo Colombia, el Perú tiene la tasa más alta, el costo más alto para los afiliados de los distintos sistemas de pensiones privados que tenemos en la región. Presidenta, además, comparando, decía el señor Seminario que deberíamos no solamente hacer la comparación sobre lo que le costa al aportante, sino, en el caso de Colombia, por ejemplo, una mayor cobertura en el caso de discapacidad y sobrevivencia, y también que incluye una contribución del empleador, es decir, no solamente es la contribución del trabajador, sino hay una contribución del empleador en el sistema de pensiones. Entonces, sí tenemos un problema. Nos han anunciado el día de hoy que en la última licitación, al fin van a reducir a 0% el flujo y al fin van a bajar en el saldo a 0.82. Pero esto es algo que nos están anunciando que recién empezará el año pasado. El problema que tenemos hoy, Presidenta, es que el 73% de los peruanos no cree en el sistema de pensiones. Y el 73% de los peruanos cree que eventualmente deberían ser voluntarias y que no debería haber una obligatoriedad del aporte a las AFPs. Y el 58% cree que el Estado peruano debería crear una AFP pública. De hecho, países como Uruguay ya lo hicieron. Ya hay una AFP del gobierno del Uruguay que de hecho ha ampliado la cobertura en Uruguay y está empezando a competir directamente con el sistema privado de pensiones. Entonces, sí tenemos un tema que requiere una reflexión de parte de quienes han tenido la responsabilidad de manejar estos fondos. Además de lo que le preguntemos a la SBS y a lo que el Estado debería tomar como decisión. Pero lo cierto es que hoy enfrentamos un descrédito del sistema, una visión no solamente de los afiliados, sino de los principales responsables de estudios internacionales y nacionales de distintas universidades como la Universidad Pacífico, que colocan al sistema privado de pensiones como uno de los más caros, uno de los más oligopólicos y uno de los más concentrados que existe, Presidente. Entonces, sí necesitamos una reflexión, porque todo lo que han dicho los colegas es cierto.
¿Por qué no entran las cajas? ¿Por qué no podemos buscar mecanismos diferentes? ¿Por qué no pensamos en una manera creativa de generar competencia, Presidenta? Parte del problema que tenemos acá es que no existe competencia y eso permite garantizar de manera irresponsable un mercado cautivo. Y eso es lo que ha permitido que precisamente tengan pues unas ganancias exorbitantes y que la población sienta que en este momento ese tipo de medidas, además, ¿y si las cambian? Discúlpeme, Presidenta, en la próxima licitación se calmaron los ánimos, la gente se tranquilizó, ahora va a ser esto, pum, el siguiente, ¿qué cosa impide que en la próxima licitación no vuelvan a subir, siendo además un mercado oligopólico? Nada, Presidenta. Y no hay además una sensación de que hay una especie de, por lo menos, mea culpa frente a la ciudadanía de cómo se han estado manejando este tipo de pensiones, ¿no? Gracias, congresista. Es cierto que el sistema está en una situación complicada, pero la complicación viene por varias aristas, ¿no? Primero, es una población que es crecientemente adulta y con perspectivas de ser adulta, con perspectivas de vida más largas. Entonces el sistema va a tener problemas. Y ese es un tema que se está viendo a nivel internacional. O sea, no hay país que no tenga un problema. La tasa de aporte, obviamente, resulta siendo pequeña para las expectativas que tenemos frente a lo que podríamos tener como pensión. Y obviamente con un esquema bastante reducido de recaudaciones, como hemos visto acá, evidentemente es más difícil hacer las escalas correspondientes. Creo que sí hay que pensar en una reforma completa y creo que nuestra comisión tiene la obligación de que pensemos esto de una manera integral. No vista por parches, no por propuestas A, B o C. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo integral. Y tenemos ya los reportes. Marisa ha hablado de un estudio de la Universidad del Pacífico, de Bruno Seminario, que puede tener sus miradas. Hay el estudio del OECD que acá tenemos. Hay un estudio que está esperando el MEF, entiendo yo, que lo estaría recibiendo en junio. Y el informe de la Comisión de Seguridad Social. Que nada está escrito en piedra, como digo, todo es una posibilidad para trabajar. Pero sí consideraría, y si el grupo lo permite, deberíamos tener sesiones especiales para trabajar este tema, aparte de nuestras sesiones corrientes de comisión. Creo que amerita que le demos una reflexión profunda al tema, como se hizo con la comisión que trabajó el tema de fusiones, que fue un trabajo largo, ciertamente, pero profundo, y creo que podemos hacer ese esfuerzo de reunirnos con cierta habitualidad. Estoy segura que ahorita que le pediría que invitemos al representante de la Superintendencia y Banco de Seguros, podría ser parte de esta comisión, así como el MEF, ¿no? Es más, en un proyecto de ley que presenté para ver las correcciones al REJA, que puse la necesidad de crear una comisión y que trabaje con la Comisión de Economía. Entonces creo que esto es interesante, que deberíamos trabajarlo. Está pidiéndome la palabra el congresista Torres y después la congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Presidenta, escuchándola, reflexionando y evidentemente tomando en consideración lo que se discutió la semana pasada, en donde la Comisión de Economía aprobó un dictamen en donde básicamente se reconoce que el sistema ha perdido credibilidad. Eso nadie lo puede negar. Puede ser problemas de comunicación, dicen algunos otros pueden decir que es un problema de concentración, algunos otros dicen que es un problema de informalidad. Bueno, como quiera que sea, creo que todos estábamos convencidos y estamos convencidos que el sistema necesita ajustes urgentes e importantes. Y mientras tanto, se hablaba y se decía, es imposible negarnos a la posibilidad del REJA, pero en la comisión se vio la posibilidad de hacer algunos ajustes que corrigieran el sistema, que entiendo que Presidenta, usted lo presentó, y hay varios de los temas que se han acogido. Sin embargo, y acá permítame ser bien asertivo, en el sentido de, necesitamos saber qué es lo que quiere también el Ejecutivo, ¿ah? Porque, a ver, tenemos dos posiciones claras. Una posición que viene desde la Comisión de Trabajo, que dice, no, nosotros queremos la insistencia. Y la insistencia lo que está haciendo es perdiendo la oportunidad de hacer algunos ajustes que parecen importantes, ¿no? Y está saliendo de la Comisión de Economía un dictamen, no solamente atendiendo a corregir algunas imprecisiones técnicas del REJA e incluso del JAO,
pero el Ejecutivo brilla por su ausencia respecto a cuál es la posición que va a tomar, ¿no? Válidamente hay congresistas que dicen, oye, ¿para qué vamos a hacer ajustes si igualito la va a observar el Ejecutivo? Entonces, ¿sabes qué? Mejor nos vamos por la insistencia. Entonces, así como a veces son bastante proactivos en el Ejecutivo de salir y hacer algún tipo de pronunciamiento, sería bueno que nosotros conociéramos qué es lo que pasa allá, qué es lo que están pensando, qué es lo que está pensando el presidente, el nuevo premier y sobre todo el ministro de Economía, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar a llegar hacia el Pleno con una posición bastante más acertada. No quiero dejar pasar la oportunidad, Presidenta, para respaldar lo que usted está diciendo. O sea, el bajo nivel de cobertura, las pensiones insuficientes, la mayor población adulta, la esperanza de vida, la informalidad laboral, la alta evasión tributaria son elementos que nos obligan de alguna manera a trabajar en nuevos sistemas pensionarios, ¿no? Y salir un poco de la caja para poder encontrar soluciones viables. Es muy fácil decir todo esto está mal. Eso creo que todos estamos en el consenso. Acá está pasando algo que está mal. Ya. Tenemos que ponernos a trabajar en salidas alternativas, no a corto plazo, no temporales, como son el REJA, el tema del JAO, sino finalmente algo sostenible, ¿no? Gracias, Presidenta. Gracias. Le doy la palabra a la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar a todos. Yo no soy miembro titular necesitaria, pero el tema es bastante complicado porque yo he estado haciendo justamente un trámite de lo más engorroso para el retiro de lo que es la AFP, cuando es la plata de nosotros realmente. Es verdad, lo que se ha perdido es credibilidad. Yo tengo que rescatar acá las propuestas, las posiciones y la defensa que hizo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde en el tema de las AFP de forma permanente. Y recordaremos que en el gobierno pasado de Ollanta Humala obligaron a los peruanos, en función a sus montos y a los tiempos de vida años que tenían de aportantes, a entrar a una AFP chilena. No importa que sea chilena o checoslovaca o rusa, obligaron a entrar a esa AFP en forma arbitraria, sin poder elegir ni siquiera una alternativa o competencia, y eso estuvo muy mal. Lo otro, las AFPs ganan bien o mal, y cuando las cosas están mal, ellos no pagan absolutamente nada, ellos reciben exactamente lo mismo. Nosotros los aportantes somos los que pagamos los platos rotos, y eso lo que deberíamos hacer nosotros es hay personas que tienen más de 50 años o que están con enfermedades terminales o que es su única propiedad o que finalmente ellos han hecho un correo de lo que le va a aportar la AFP el día de mañana y de repente les sale pues más fácil tomar un taxi o comprar un departamento que le sirve de alquiler y le va a rendir mensualmente más lo que la AFP le puede dar. Inclusive la AFP ni siquiera es hereditaria. ¿Y por qué no aplicamos en este caso el tema de las utilidades como se hizo con la SUNAT? La SUNAT no es parte del presupuesto de la República. La SUNAT cobra en función de su recaudación. Y se le bajó en una oportunidad de 3 a 2.5, después se bajó a 2. Porque ellos tienen que hacer el esfuerzo de recaudar. Las AFP hagan lo mismo, pues, en función de las utilidades que ellos puedan ganar para que inviertan bien, porque han invertido donde les ha dado la real gana, pierdan o no. Se han invertido inclusive con estas constructoras que están hoy día en el tema del abajato. O sea, no les interesó absolutamente nada, metieron la parte de todos nosotros para meter y haber perdido. Entonces que las AFP, los funcionarios, ganen exactamente sus sueldos en función realmente a las utilidades que generan las inversiones que hacen con nuestra plata. Nada más, Presidenta. Gracias, Lourdes. Está el pedido del congresista Oseas Ramírez. Gracias, señora Presidenta. Un saludo a la señora Prialé y a los colegas congresistas. Con respecto a la comisión para administración del 0.82% por el saldo que se cobrará a partir de junio, quisiéramos saber si esa comisión se va a cobrar a los nuevos afiliados o es para todos, porque si sería para todos sería un cobre doble, al inicio y después por la administración de los fondos o del saldo, ¿no? Gracias, señora Presidenta. Gracias. Mientras doy la bienvenida al señor Mogrovejo de la Superintendencia de Banca de Seguros y si me permite invitarlo a sentar para antes de hacer su proposición, él está aquí para poder conversar también con nosotros. Vuelvo a insistir, creo que este es un trabajo que sí tenemos que hacerlo conjuntamente. El tema es bien grande, es complejo y necesita un estudio profundo
hay estudios que podemos usar de referencia y creo que eso ayudaría a tomar una mejor decisión de cómo podemos legislar como un paquete y no verlo parcialmente. Y en el tema de reja creo que sí podemos meter algunas correcciones, congresista Torres, sobre todo en el tema de qué pasa con el fondo cuando, por ejemplo, el tema de salud, y hay que ver con cuidado el tema de los bonos de reconocimiento, porque se convierte en un costo para el MEF de inmediato, inesperado, y habría que ver cómo lo trabajamos para que sea el pago adecuado del bono de reconocimiento a su tiempo, ¿no? Porque ahí hay un tema que sí genera un problema fiscal, pero podemos verlo y yo creo que se puede meter en el pleno, porque sí la norma de reja creo que se planteó acá ha tenido buenos resultados, o sea, yo creo que se puede ayudar para mejorar, ¿no? Sí. Gracias. El bono de reconocimiento también ha tenido sus traspiezas, en muchísimas bases, cuando usted se retiró, han habido cantidad de empresas que no han sido sancionadas, que le han retirado a los trabajadores, la CTS, la AFP, Salud, y jamás le aportaron. Y hemos tenido casos, en el caso del Seguro Social, que la gente fue a atenderse y no les habían pagado y le retiraron. Algo tiene que pasar con esas empresas corruptas que te han tirado la plata, te la han robado. Entonces, el bono de reconocimiento, a la hora que uno ha sido hecho el bono de reconocimiento, no están registradas porque no ha habido ningún aporte. Eso también hay que considerarlo. Gracias. Gracias. Sí, en el tema, ayer también la presentación de las que tuvimos en la Comisión de Presupuestos sobre Seguridad Social, también se ve el tema del no pago y hay que aclarar el tema de los pagos tanto públicos y privados, ¿no? Y hemos presentado una propuesta en ese sentido para que se aclare y se pueda poner. Bien, le doy la palabra a las... Sí, Jorge. Una pregunta muy puntual. Yo estoy de acuerdo con usted ha dicho, Presidenta, que tenemos que ver el tema integralmente y había una segunda parte en esta exposición que estaba orientada en ese sentido. O sea, que me parece bien lo que hay que hacer. Yo quería hacer un tema muy concreto. Justamente a propósito de las nuevas leyes que salen, ¿no? Y de los pagos, o sea, de la gente que solicita los aportes a la AFP. Hay gente que les falta cierta cantidad para llegar al monto crítico. Entonces, en algunas AFP le dicen, bueno, tú pon la diferencia, ¿cierto? Pon la diferencia y cuando ponga la diferencia ya nosotros te podemos dar. Pero ¿qué pasa? En el camino cambian las normas, cambia la ley. La diferencia se queda adentro. Y eso lo están diciendo hasta hoy día. Entonces, yo creo que sería muy bueno que haya una norma, una regla, en fin, o solicitudes que empiezan, no obstante de estar la ley que terminen, también es otra fórmula. Pero esa es una cosa que se tiene que corregir, porque si no se puede convertir en una especie de estafa, ¿no es cierto? Ponga usted acá 200.000 y después sabe que no voy a cambiar la ley y no puede ser nadie, se quedaron con los 200.000 adentro. Entonces, subrayo eso porque es un tema que está pasando a mucha gente en este momento y quizás la señora Prialé nos puede dar una orientación. Gracias. Está refiriéndose al tema de los aportes voluntarios, entendería yo, ¿no? O sea, claro, que es ahí donde comienza a surgir el jao, ¿no? Los problemas. Bien, le daría la palabra a la señora Prialé. Antes, como digo, saludo a Jorge Mogrovejo, que es el superintendente adjunto de AFPs, así que él está acá también para participar en la discusión. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas a todos los señores congresistas. Evidentemente son varias consultas y tampoco pretendo robarle el tiempo a la superintendencia que tiene que hacer su presentación. Voy a tratar de resumir algunas consultas y tratar de atenderlas de manera rápida. Antes de contestar esas preguntas, creo que hay un tema importante. El sistema privado de pensiones evidentemente está constituido por administradoras privadas de fondos de pensiones que son privadas. Pero la seguridad social en el Perú, en el tema de pensiones, no solamente está formada por las AFP, sino también por la Oficina de Normalización Previsional. Entonces tenemos un sistema mixto en el cual existe la ONP y existe el sistema privado de pensiones. Y creo que resulta fundamental que cuando, bien lo ha señalado la señora Presidenta, se realice una revisión integral del concepto de pensiones en el Perú. No solamente se ve el tema de las AFP, sino se vea una reforma integral que le permita al afiliado que hoy día nos está escuchando y que está atento a la sesión de esta comisión, que efectivamente todos puedan tener acceso a una cobertura universal, a una pensión mínima, y para eso el esquema de pilares que nosotros hemos propuesto como segunda parte de esta presentación podría ser un tema a discutir seguramente en otra sesión, en la cual ustedes podrán ver con detalle esta información. Pasando a responder brevemente a las preguntas, ¿no?
efectivamente, la congresista Gladys señalaba de manera muy oportuna que hay un estudio del profesor Bruno Seminario y otros estudios también relacionados a la Comisión de Protección Social que deben de servir de base, así como el libro de las 14 reformas de pensiones que ha publicado el profesor Tuesta, para establecer una propuesta de reforma integral, pero sea adecuada a la realidad peruana, ¿no? Me gustaría muy brevemente comentar que también hay un informe de la OIT que lamentablemente no hemos logrado imprimirlo, pero se los vamos a hacer llegar después a través de la presidencia, en el cual se establece la importancia de que la cobertura de las pensiones también incluya a los trabajadores independientes y a los trabajadores informales. Entonces creo que todos estos documentos de entes totalmente imparciales van a servir de base para poder tener una discusión más rica. Respecto al tema de las licitaciones, la ley del 2012 establece expresamente que la AFP que gane la siguiente licitación solamente lo podrá hacer con una comisión más baja, de manera tal que la siguiente licitación, si es que se sigue dando en el año 2023, tendría que ser con una comisión más baja que incluso la hoy vigente de 0.82%, de manera tal que no podría haber una tendencia al alza de esa comisión porque estaba establecida en la ley que se dio en el 2012 con la reforma del sistema privado de pensiones. En segundo lugar, me gustaría mencionar en la siguiente lámina, por favor, que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha hecho una reflexión, bueno, varias. Quiero agradecerle la mención que hace a la forma como yo defiendo el tema de pensiones. Yo obviamente no tienen por qué conocer mi historia, mi biografía en absoluto. Yo vengo defendiendo el tema del consumidor aproximadamente pues unos 15 años desde que trabajaba en la Superintendencia de Banques Seguros, en la que tuve la oportunidad de conocer al señor Mogrovejo, y lo voy a seguir haciendo. En esa oportunidad me toca en el rol de presidente de la Asociación de FPs, seguramente después me tocará estar en otra posición, pero mi defensa del tema de consumidores cerrada, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Y por eso mismo es que nosotros preparamos esta lámina en la cual se busca netear la comisión de la rentabilidad que ofrece el FP. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde señalaba efectivamente que resulta importante que el trabajador sepa cuánto le está rentabilizando el FP, neteada de cuánto le está pagando él al FP por la administración de sus fondos de pensiones. En esa gráfica, que de repente la pasé demasiado rápida, lo que se observa es que si una persona hubiese aportado 100 soles en el año 93, en la línea azul hubiese obtenido una rentabilidad al final del año, es decir, 2018, de 1.420 soles. Y ahí ya está incluida la rentabilidad que le ha generado el FP, neteada de la comisión que él le ha tenido que pagar al FP. Y si se compara con otro instrumento del sistema financiero, tomando en consideración que los objetivos son distintos, hubiese tenido un retorno de 842 soles. Entonces, claramente el sistema privado de pensiones es más rentable. Ese 11.5% es una rentabilidad anual nominal. Y eso es parte efectivamente de que el portafolio está diversificado y que el 50% de los fondos de pensiones se administran en el extranjero, porque nuestro mercado de capitales es muy pequeño. Y si metes mucho dinero dentro de la economía, lo que va a pasar es que la rentabilidad podría ser menor. En la siguiente lámina, por favor, antes de esta, hubo un comentario del congresista también en relación a que lo que se paga es 3% mensual para la administración de los fondos de pensiones. Y ahí hemos visto en la primera lámina, por favor, Alberto, regresa, que lo que se paga por la administración del fondo es 0.82% sobre el stock del fondo. No hay un pago de la remuneración mensual, porque este 0% en el 73% de los afiliados que lo que han escogido es la comisión mixta. El 1.35% va separado directamente a las compañías de seguros para poder cubrir el aporte adicional en el caso de que una persona se invalide o en el caso de que una persona pues fallezca. Respecto a los datos de cuánto es la rentabilidad, hay un marco normativo que en todo caso el señor Mogrovejo podrá explicar con detalle, en el que se establece que para poder ganar la subasta de los siguientes personas, es decir, el Cisco, las empresas de seguros que van a ofrecer esa cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia tienen que poner una serie de cotizaciones en el mercado. Es importante mencionar que hoy día pagas 1.35%, es un punto porcentual menor a lo que se pagaba en la licitación anterior o en la subasta anterior, y hay una serie de criterios de regulación que lo que buscan es que esa se adecue al riesgo que tiene ese grupo poblacional de generar problemas de invalidez o de sobrevivencia, ¿no? En la siguiente lámina, por favor, se hablaba,
de la importancia que de repente yo tampoco me detuve con la tranquilidad que debió hacerlo en esta lámina, ¿no? El sistema privado de pensiones ha sido creado para que de esa manera una persona que está cercana a la edad de jubilación no tenga que sufrir esos vaivenes de la desvalorización de los fondos de pensiones, de manera tal que cuando una persona está en los 60 años de edad pasa al fondo 1, en el cual el riesgo es mínimo, y cuando pasa a los 65 años de edad pasa al fondo 0. De esa manera su capital, el que ha logrado acumular al momento de la jubilación, que como he mencionado anteriormente, tiene 64% de rentabilidad y 36% de aportes, es decir, de cada 100 soles, casi 70 soles es rentabilidad que le ha generado al FP, su capital está absolutamente protegido y cualquier desvalorización que ocurra en los fondos de pensiones no lo va a haber afectado. Y la siguiente lámina